Bienvenidos a un programa más de Un Alto. Pará. ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuchá este podcast. Está buenísimo. Pero, ¿qué querés que escuche? Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en esta ocasión estamos platicando con Nati, que es de Argentina, casada desde hace 21 años, con 2 hijos, Milagros, quien ya partió a la casa celestial, y Juan Francisco, de 19 años, de este lado, luchando y caminando como todos nosotros. Es profesora en una escuela secundaria, trabaja con adolescentes, lo cual le encanta. Y en esta ocasión, bueno, primero, Nati, gracias por aceptar grabar con nosotros, y desde ya quiero decirte que tienes toda mi admiración, todas mis felicitaciones por que eres una guerrera valiente. Este testimonio que vas a compartir con nosotros realmente estoy seguro que va a tocar vidas, es muy fuerte y como te repito, gracias por estar aquí. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Nati, bienvenida. No, gracias a vos por la invitación y ojalá que sirva este testimonio para muchas personas, para ayudar tanto a jóvenes como a muchos padres. Contanos un poquito de ti y contanos cómo comienza tu camino en la fe. Bueno, mi camino de fe empieza hace unos años, de la mano de María, de la Virgen, como yo digo, y de mis amigas, un grupo de amigas, como nos hacemos llamar las rezadoras, porque rezamos el Santo Rosario. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe y viajé a México por la Virgen de Guadalupe, a la cual amo profundamente, y el Rosario. Y como anécdota siempre, como profesora de geografía, le cuento a mis alumnos la historia de la Virgen, de Juan Diego, me fascina. Y bueno, soy muy mariana. Y ahí comienza mi camino rezando el Santo Rosario, con un grupo de oración. Y después en mi ciudad tenemos la capillita de adoración perpetua, también con la adoración al Santísimo. Y ahí comienza. Después de algunos retiros y de a poco conociendo al Señor, presentándose en mi vida y presentando personas maravillosas y enamorándome cada vez más de Él. A ver, tú te congregabas, eras asidua a la misa, tenías tu grupo de oración, ya nos lo contaste, pero también esto el tema de, y bellísimo, la adoración al Santísimo Sacramento, ¿no? ¿Cómo se llama tu parroquia? ¿Dónde te congregabas? Esta capillita de la que nos hablas. Bueno, la capilla de adoración perpetua está en la catedral y la parroquia ahora que asisto es de la Congregación Redentorista, es la parroquia de la Rotonda. Bueno, yo me casé ahí. No era de ir a misa todos los domingos, la verdad que no. Pero después empecé de a poco, cuando mis hijos comenzaron a ser más adolescentes y tenía esa necesidad de ir a orar por ellos, de orar por mis hijos principalmente. Comenzaron una etapa difícil, como muchas madres viven y sé que les pasa. Entonces acudí a la Virgen a pedirle por ellos, por esa etapa que ellos estaban viviendo. Se llevaban 1 año y 2 meses, Milagro era mayor, después venía Juan,
Entonces rezaba mucho por ellos y me gustaba ir mucho a las novenas. Ahora mi acompañante espiritual siempre se ríe porque me decía que yo me iba de novena en novena, y bueno, pidiendo por ellos. Y después conocí un grupo maravilloso en la pandemia que se llama Un Ministerio, Orando por Nuestros Hijos, que con ellos también rezamos el Santo Rosario por los hijos del mundo entero. Y es la oración, siempre. Claro, y eso es importantísimo, eso que tú mencionas, orar constantemente por nuestros hijos, porque obviamente, y especialmente hoy, donde pareciera de que existe una guerra en contra de la familia, ¿no? Y si podemos ser familias muy fuertes, muy sólidas, tras puertas cerradas, como decimos, pero lo cierto es que todos estamos expuestos a lo que a los vaivenes del mundo, a tanta ideología perniciosa que hay hoy ahí de repente, al daño que incluso las redes sociales pueden hacer en la mentalidad de nuestros hijos, en su autoestima, y todo esto, obviamente necesitamos ponérselos a los pies al Señor. Y qué mejor manera de hacerlo, en este caso tú como madre, que poniéndoselos a la Virgen Santa para que ella, como madre que fue, también los resguarde. Y por lo que me dices, bueno, creo que la vida de todos los que estamos en el camino, la vida de fe, tiene sus altibajos, ¿verdad? Tiene sus momentos de mucha felicidad, tiene sus momentos amargos. ¿Cómo iban las cosas en tu casa con tus hijos adolescentes? Bueno, yo me olvidé de decir que estoy casada actualmente hace 21 años con mi esposo, con Gustavo. Y bueno, nosotros nos casamos por iglesia, bautizamos a nuestros hijos, ellos hicieron la primera comunión. Y bueno, tratamos siempre de inculcarles lo mejor, y las cosas con mis hijos iban raro, ¿cómo decirlo? Estaban Juan muy retraído y Milagros estaba con una rebeldía cada vez muy acentuada y no le gustaba que yo rece, se enojaba. Cuando él le veía que yo rezaba, más se enojaba. Y eso a mí me llamaba la atención. Me ponía en alerta. Llegó a pedirme que no rece por ella. Me decía, no rece por mí, no pidas por mí. Entonces opté en hacerlo en silencio. Y bueno, muchas veces me sentí como María al pie de la cruz, te juro, o llorando en silencio por su hijo, así me sentía. Y bueno, hasta que a mi hija le diagnosticaron una depresión muy profunda en la pandemia, ahí ya ellos ya crecidos, y bueno, yo seguía con la oración. Y bueno, ahí mi casa se convirtió en otra cosa. Un alto en el camino. Es algo, es muy real la depresión como enfermedad clínica, ¿no? Y lo menciono porque aún quizás en personas mayores se suele escuchar de que no, que es eso de la depresión, que lo que necesitan es ocuparse en algo, lo que necesita la gente es trabajar, estar distraída en las cosas. Eso de la depresión no existe. Incluso hay mucha gente que aún hoy en día piensa así, ¿no? Y claro, tenemos toda la evidencia de que ciertas razones que pueden ser eminentemente psicológicas, pero también trastornos químicos a nivel cerebral, la depresión es algo muy real, es algo que afecta la calidad de vida de las personas. Y por lo que tú me dices, pues Milagros experimentó esta depresión en la pandemia, entiendo. Sí, en la pandemia se acentuó
Eso es lo que yo levanto la bandera de que se hable este tema, porque, bueno, nuestros gobernantes o mucha gente no sabe lo que le pasó a los jóvenes en la pandemia, lo que los jóvenes sufrieron, no solo la gente mayor, los adultos, a todos afectó la pandemia, pero a los niños y jóvenes afectó terriblemente en distintas enfermedades, y una la depresión, que para muchos es, una amiga le llama el cáncer del alma. El cáncer del alma. Es muy bien puesto el nombre, como sobreviviente de cáncer te lo puedo decir. Es algo que te carcome, ¿no? Que te carcome desde adentro y que obviamente como padre ha de ser una cuestión muy angustiante vivir con sabiendo de que tu hija no está bien, que está pasando por este proceso. Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe. ¿Qué fue lo que sucedió en esa etapa, Nati? Ella estaba con tratamiento médico y psiquiátrico. Justo llegó acá a Goya un sacerdote de la Congregación Redentorista, que a mí me habían hablado de él. Yo me fui a conversar y se convirtió en mi acompañante espiritual, y él me acompañó mucho en la enfermedad de Mili, y bueno, y el 8 de diciembre yo fui a la misa del Día de la Virgen, obviamente. Siempre me consagro a la Virgen, la consagro a ella, consagro a Juan. Y bueno, el día 9 de diciembre ella toma la decisión de quitarse la vida. Y ahí para nosotros comienza otra nueva vida. Sí, definitivamente algo muy duro. Y a veces hay cosas que suceden y que nosotros con nuestro razonamiento, con nuestro intelecto limitado, tal vez no podemos entender. Porque ¿quién podría entender algo así, una tragedia como esta, que sucede un 9 de diciembre, un día después que tú has estado orándole a la Virgen, consagrando a tus hijos a ella, y después pasa esto, ¿no? Y uno dice, esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible, no? Esa es la primera reacción humana, pero tratando de encontrarle sentido un poco a este dolor, a este sufrimiento, yo puedo decir que gracias a Dios tú le consagraste un día antes a la Virgen a tu hija. Gracias a Dios que tuviste ese acto valiente como madre, pero sabemos que independientemente de todo lo que se pueda decir de una situación como esta, lo último que impera es la palabra de Dios y el amor de Dios. Y su misericordia es infinita y es lo único, el amor de Dios y la misericordia de Dios son lo único que traspasa el tiempo, el espacio y todo lo que hay, el presente, el pasado, el futuro, hasta la eternidad. Entonces yo lo veo así, a pesar de que es una gran tragedia, gracias a Dios que tú pudiste consagrar la vida de tu hija. Y como tú decís, cambia la vida completamente para los tres. Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe. Antes de abordar este tema respecto de cómo les cambió la vida a Nati, habiendo vivido tú lo que viviste en carne propia, llevando el sufrimiento de tu hija, ¿qué consejo podrías darle tú a los jóvenes o a los padres que están experimentando, ya sea los padres viendo una depresión de sus hijos o los mismos muchachos viviendo la depresión? Esto te lo pregunto porque tú también nos decías que te encanta trabajar con adolescentes, ¿no? Entonces... Sí, a los jóvenes les digo que pidan ayuda, que hablen, si no se animan a hablar con sus padres, que busquen ayuda en un docente,
en un tío, no en un par, en un amigo, no, porque los amigos queda ahí la información, que busquen en un adulto responsable. Eso le pido por favor, en un adulto responsable que confíe en una madrina, en un padrino, y que ese padrino sea intermediario hacia sus padres. Y sus padres, y a los padres, si los médicos, porque yo no tengo rencor con los médicos que no se dieron cuenta, porque ahí hay otro problema acá en Argentina con la ley de salud mental, porque mi hija era mayor de edad y el médico por eso no nos citó, el psiquiatra, al papá y a mí. Ese es otro tema que tenemos acá en Argentina, que se está luchando con la reforma de la ley de salud mental, para que nos informe qué era lo que tenía nomás. No nos hizo una cita previa. A los padres les digo, por favor, que toquen, tiren la puerta abajo de la psicóloga, el psiquiatra, pero que les diga qué es lo que tienen que hacer. No se rindan. Yo también a mí me escriben por mis redes sociales y trato de aconsejar en lo que puedo. Esto me llevó a que yo, aparte de ser profesora, ahora estoy estudiando para ser acompañante terapéutico, entre otras cosas, porque quiero ayudar, pero para ayudar quiero tener herramientas. Pero por eso le digo, la depresión hay que hablar. Aparte hay un montón, busquen en el país que estén, hay un montón de ONG o asociaciones que los pueden guiar y ayudar, pero busquen ayuda, tanto a los jóvenes como a los padres. Y a los jóvenes les digo, no se queden con el grupo de amigos, y a los padres estén atentos, porque los que ven en las redes sociales de sus hijos, no todo es verdad. Si yo le diría la última foto que Mili posteó en su Instagram, uno no se imaginaba el final, porque se la veía feliz y radiante. Y me escriben mamás, o no solo mamás, me escriben jóvenes que me dicen que tienen depresión porque leen mi testimonio, y yo voy a su red social y veo las fotos y digo, me escriben una cosa y en las redes muestran otra. Así que hay que estar muy atentos. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Este mundo de las redes muchas veces es irreal, no corresponde a lo que, como tú bien decís, puede estar en el corazón de una persona, de un joven, de una chica, que sienten incluso a veces la presión de estar subiendo cosas en redes precisamente para mantenerse a la par de las modas, a la par de su grupo de amigos. Importantísimo, Nati, esto que tú nos dices, y nuevamente reforzándolo, hay que platicarlo, hay que buscar ayuda, no hay que quedarse con eso, porque francamente pues la depresión es algo muy real, es algo que tiene consecuencias muy, muy severas. Y una cosa, discúlpame, si manifiestan a los amigos, que los amigos por favor se acerquen a los padres, que no se queden con esa información, que se acerquen a los padres, que le toquen el timbre y le digan, me parece que tiene esto. De esa forma uno ayuda al amigo, porque después es tarde.
Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Ese 9 de diciembre les cambia a ustedes la vida. ¿Cómo comienzan a siquiera hacerse la idea de la pérdida, un proceso de duelo? ¿Cómo inicia para ti y para tu familia? Yo primero que nada te digo que no me enojé con Dios para nada. Al contrario, me pasó algo muy llamativo. Me aferré a Dios más que nunca. Yo la primera persona que llamé fue a mi sacerdote. Fue la primera persona que llamé y fue la primera persona que estuvo en mi casa, rezando. Ese es el testimonio que te puedo dar, que fue algo que no me voy a olvidar nunca. El padre Alfredo vino a las 8 de la mañana a mi casa y estábamos los dos en el living rezando. Eso me dio una paz para empezar lo que se me venía encima a mí y a mi familia. Bueno, y después comenzar este proceso que yo ni sabía que tenía que hacer un proceso de duelo. Yo lo único que te digo que nunca me tiré en la cama, me levantaba todos los días por mi hijo, principalmente por mi hijo, por mi marido, porque si yo caía, ellos caían conmigo, y por el recuerdo de mi hija. Ella me daba fuerzas y siempre tenía en la mano el rosario. Estaba muy acompañada por el obispo de mi ciudad, por mi sacerdote. Encima fue una fecha muy difícil porque se acercaban las fiestas. Claro. Uy, eso había que pasarlo, pero creo que Dios nos acompañó todo el tiempo, porque si yo te cuento las cosas que fueron pasando, no sé, fue muy doloroso, no sé, decirte bendecido, porque el 24 nos sentamos a la mesa porque yo dije, me voy a sentar en honor a mi hija para que mi hijo no diga, se terminó todo después que mi hermana murió. Y no, nos sentamos con un dolor tremendo, hasta lo que pudimos. Y bueno, el 30 de la noche, nosotros nos traían la comunión, una amiga que ministra Eucaristía venía a leernos la palabra, nos traía la comunión, y como estábamos en pandemia, yo después escuchaba la misa y justo miro la misa en el Facebook y estaba celebrando el obispo, y termina de celebrar la misa el obispo en el Facebook y suena el teléfono de mi marido y era el obispo. Y yo digo, si acaba de terminar la misa, y nos llamaba el 30 de diciembre para decirnos que él tenía un discernimiento en la misa y nos estuvo pensando todo el tiempo en la misa de que él quería pasar el 31 en la noche con nosotros. ¿Qué íbamos a hacer nosotros el 31? Y nosotros habíamos decidido pasar los 3 solos. Entonces él nos propuso venir a pasar con nosotros y celebrar una misa en mi casa. Wow. Para los 3. Qué especial. Wow, para mí dije, bueno, sobre todo para mi marido. Y bueno, vino, celebró una misa para los 3, compartió la cena y se quedó con nosotros hasta después de las 12. Por eso te digo, fue doloroso, pero a la vez bendecido. Y bueno, después comenzó este año, y ahí yo comenzamos los 3 a atravesar este duelo de diferentes formas. Teníamos que viajar a Santa Fe, donde mi hija estudiaba, a desarmar su departamento, cosa que fue muy dolorosa, pero lo hicimos en familia. Y bueno, desarmamos su departamento
y parte del duelo es desapegarse de sus cosas. Bueno, mi marido, la única condición que me puso era que llegue a buenas manos. Llevé a la parroquia y acá hay mucha zona rural. Bueno, eso fue para la zona rural, para el campo, cosas que yo decidí donar. Y bueno, y de ahí fui haciendo todo despacio, en silencio y con mucha oración este proceso. Pero quería contactarme con gente que haya pasado lo mismo que yo. Entonces empecé una búsqueda, buscar grupos de padres que perdieron hijos o que estén atravesando duelos. Y bueno, empecé a buscar en internet. Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. También escúchanos en nuestro canal de YouTube, Misioneros Digitales Católicos. Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía. En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos. Bienvenidos nuevamente a este programa donde estamos hablando con Nati. Y bueno, Nati, nos quedamos con que en tu proceso, después de ese regalo maravilloso que el Señor te dio a través del obispo, que nos comentabas en misa, discernió que quería pasar con ustedes el 31 de diciembre de ese año. Y quiero retomar, antes de continuar con este tema, quiero retomar eso y decir qué bien se siente oír a esa iglesia cercana, a esa iglesia que se solidariza con el dolor que ustedes pudieron estar viviendo, considerando las circunstancias, ¿no? Y se me viene a la mente lo que incluso tal vez antes del Concilio Vaticano II se establecía con respecto a estos temas de cuando es una muerte provocada. A veces los sacerdotes como que se apartaban de la gente por lo mismo, ¿no? Por cómo había sucedido. Y la verdad que me parece una bocanada de aire fresco, me parece algo realmente loable que ustedes en su dolor hayan tenido ese acompañamiento del obispo, representante de alguna forma de nuestro Señor Jesucristo, representante de la iglesia, y estar ahí con ustedes. De verdad que te digo, como tú decís, es bien difícil decir, es una bendición por las circunstancias, ¿no? Pero francamente, ahí es donde se ve que aún en los problemas, aún en las pruebas, aún en las dificultades, podemos ver que no todo es oscuridad, que también hay luz a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y me quedo con eso. Entonces, retomando, nos decís, comenzás a caminar este proceso de duelo en silencio, en oración, y tú querías buscar un grupo de personas que hubieran pasado por algo similar. Sí, pero también quiero retomar, decirlo del grupo, pero también decirte esto que vos decís lo del obispo es muy importante, porque yo estaba acompañada por mi sacerdote, y también quiero destacar que estaba acompañada por un sacerdote
que no lo conozco personalmente, que es de Colombia, y que él me llamaba por teléfono, que lo conocí a través de la pandemia, de las redes, y me hacía videos llamada a mí y a mi esposo. Era impresionante la contención que nosotros tenemos. Hasta el día de hoy sigo hablando con el padre Jairo. Así que eso también era doloroso y bendecido, porque yo decía, no sé, era algo, por eso te decía, esas personas que se me iban apareciendo, no sé cómo explicarlo, en el camino, y después en el recorrido es impresionante cuando te siga contando, pero yo decía, y esto que vos dijiste del cambio que hubo en la iglesia con respecto a este tipo de muertes, yo también lo escuché en un domingo al padre Luis hablando de esto, y acá lo sentí muy cercano a todos los sacerdotes que yo conozco, muy cariñosos hasta el día de hoy. Por eso te digo, tengo esa imagen de mi acompañante espiritual rezando conmigo en el living de mi casa. Gracias a Dios Eso por es eso. la iglesia cercana de que nos habla el Papa Francisco. Un alto en el camino. Bueno, retomando a los grupos, yo quería hablar con otros papás. La verdad que no sabía lo que yo buscaba, estaba como en un pozo y estaba así como manotazo ahogado, como un náufrago en un mar de lágrimas, ¿viste? Y buscaba y buscaba y buscaba, todo lo que buscaba un salvavidas y me quería poner, y bueno, y entré en varios grupos, y estuve en un grupo que me ayudó al principio mucho, me contuvo, pero me faltaba algo. Y yo le decía al padre Alfredo, le decía, me falta algo. Y era que ese grupo no creía en nada. Me faltaba la oración, me faltaba hablar de Dios. Después entré en otro grupo, seguía buscando, y vi una mamá que perdió a su hijo hace 3 años, dejó su trabajo, estaba mal con su marido, y yo saqué una foto, así una foto imaginaria, y yo dije, como esta señora no quiero estar. Y ahí inmediatamente volví a buscar, y llegué al grupo Resurrección, que es la pastoral del duelo, que está a cargo del padre Mateo Bautista. Y bueno, escribí, volví a comunicarme con ellos, yo ya había hablado con ellos una vez, pero acá en mi zona no hay nada, intenté otra vez. Y bueno, yo ahí escribí y dije que quería dedicarme a acompañar a personas en duelo. Entonces, esa vez que yo escribí, me dicen, bueno, Nati, yo te voy a dar el número de teléfono del padre Mateo. Y me dieron. Así como nada. ¿Tú crees esto? Aquí está. Sí. Wow. Entonces, empecé a escribirle mensaje de texto. No. A grabarle audio. No sabía qué hacer. Escribía, le grababa audio. Bueno, eso fue un lunes. Y el martes me llama por teléfono. Él. Y me dice, Nati, él habla en Radio María, siempre habla, él tiene la pastoral del duelo. Contame un poquito tu historia. Bueno, le conté, me dice, bueno, yo voy a hablar con tu acompañante espiritual. Y bueno, lo llamó, le di yo el número, y me dijo, bueno, te invito a que te comiences a capacitar conmigo e integres un grupo de duelo por Zoom. Y entré en un grupo de duelo del Padre Mateo y entré en la gloria, porque ahí sí, hablábamos todo el mismo idioma. Claro. Era lo que yo buscaba. Y estoy haciendo mi proceso de duelo con ellos. Me capacité con el Padre Mateo y hace 3 semanas comenzamos en mi parroquia con el Padre Alfredo y Silvia, mi compañera, la pastoral del duelo.
Importantísimo, una herramienta valiosa, porque como tú decís, pueden haber grupos, ¿no? Pueden haber grupos de ayuda donde se habla de las cosas, pero si quitas de la ecuación a Dios y todo lo que implica tener a Dios, una esperanza en la vida eterna, un consuelo ante el dolor, ante la pérdida, y nuevamente lo que te digo, la infinita misericordia y amor de Dios. Si tú quitas eso de la ecuación, te falta mucho. Totalmente. Ahora, Sí. ahora 3 semanas tenés de haber iniciado este proyecto, después de haberte capacitado, porque no es así nomás de decir, sí, mira, quiero hacer esto y ya nomás lo hago, ¿no? Así como Jesús capacitó a los discípulos por 3 años, tú también fuiste capacitada y ahora sos apóstol para esta nueva etapa en tu vida. ¿Qué significa estar en la pastoral de duelo? ¿Cómo la traes a ser vida? Es decir, tengo tantas preguntas que hacerte ahí que no sé ni siquiera cómo formularlas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la pastoral de duelo? Bueno, la pastoral del duelo principalmente es muy movilizante, pero es un grupo que funciona en la parroquia, es un grupo parroquial donde van personas que tuvieron alguna pérdida y nos reunimos una vez por semana, donde lo más importante es que es el sigilo. Entonces, eso se respeta. El sigilo es que lo que se habla en el grupo queda en el grupo. Pueden decir, contarle a su familia cómo se sienten en el grupo y todo, pero no pueden contar quiénes van ni de qué sea, ni los testimonios. Y bueno, obvio que nosotros nos guiamos por todo lo que el Padre Mateo nos brinda, y cada encuentro es un tema distinto respecto al duelo. Por ejemplo, la aceptación, la extrañeza, la culpa, el desapego, son distintos temas, la bronca, y temas que debemos tratar y analizar. Y cada uno hace su desahogo en el grupo. Y ahí nosotros lo vamos acompañando, escuchando y rezando en oración. Yo los días que tengo la pastoral hago una hora santa, rezo mucho por la pastoral, y aparte, algo que no se hace en mi ciudad y ahora se comienza a implementar en mi parroquia, es que se hace misa de difuntos los cuartos lunes de mes, y el lunes pasado fue la primera misa, y se nota la necesidad de la gente, porque fue muchísima gente. Hay mucho dolor después de la pandemia. Claro. Lamentablemente, mucho dolor después de la pandemia. Y hay muchas muertes, no solo por COVID, sino, como llama el Padre Mateo, muertes extraordinarias. Muchas muertes por muerte súbita, y bueno, y todas esas muertes inesperadas, nosotros tratamos de acompañar. Y bueno, y después me van algunas personas que saben, me buscan, y bueno, yo trato de acompañar en lo que puedo. Y así me voy capacitando y acompañando. Déjame Esta es mi misión. Claro, no, y muy, muy valiosa. Déjame hacerte una pregunta más personal. Esto que haces tú ahora en la pastoral de duelo, ¿qué sentís vos que te mueve a hacerlo? ¿Qué te mueve a vos a dar este servicio? No sé cómo explicarte, pero después de lo que me pasó, como decimos acá en Argentina,
el garrotazo que me dio la vida, a mí me nació, no sé, una necesidad de ayudar, de servir, de escucha al otro, al necesitado, no sé, es algo que ni yo puedo explicar por ahí. Es algo que me nace, que, no sé, decirte que me mueve del Espíritu Santo. No sé cómo decirlo, es algo muy fuerte. Porque también lo hablé con mi sacerdote y me pregunta, Nati, ¿te hace mal escuchar el dolor ajeno? ¿Te mueve algo? No, al contrario. Quiero ayudar, quiero acompañar, quiero consolar. No sé cómo decirlo. Por lo que tú me decís, te puedo decir tal vez que te mueve, obviamente, un gran amor, el gran amor que todavía tenés para con tu hija, quizás en memoria de ella, y también te mueve la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solo el Espíritu Santo puede suscitar en alguien que ha perdido tanto esa fuerza para servirle a Dios. Y servirle a Dios en esta pastoral donde tú decís todo lo que se habla ahí, se habla y queda en sigilo, porque obviamente la gente muchas veces se abre desde la profundidad de su dolor, ¿verdad? Desde la profundidad de lo que han sufrido, de lo que han vivido. Pero, a ver, servir a Dios es también como una terapia, ¿no? Siento que es como una terapia, como el bálsamo para el alma. Si dijimos allá que la depresión es el cáncer del alma, yo diría que servirle a Dios es el bálsamo del alma, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y realmente te digo, no tengo palabras para expresarte mi admiración, y quiero decirte que lo que estás haciendo es algo muy loable, que estoy seguro que va a tocar muchísimas vidas, que ya tocó muchísimas vidas, que va a seguir tocando muchas vidas, y francamente quiero pedirle a todos los que nos escuchan que oren por todas las personas que están en duelo, y que oren también por todas las personas que como vos, de una u otra forma, trabajan para aliviarle el dolor a las personas. Por el padre Mateo Bautista, que tú nos comentaste, que está haciendo también una labor muy, muy buena en este sentido. A veces pienso que debe ser verdad, que aquel de arriba sabe un poco más. Pensé en la muerte, recé hasta llorar. Solo los fuertes saben esperar. Vos y yo aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. La risa de los chicos, sus ganas de crecer, la mano de un amigo siempre fiel. Yo quiero estar más cerca de la vida, yo quiero estar del lado del amor. Yo seguiré buscando fantasías, descubriendo nuevos sueños, recorriendo el camino de la paz. Un alto en el camino. Y para ir cerrando, Nati, este programa,
¿Qué reflexión final podrías dejarnos de todo esto? Uno. Y dos, ¿qué quisieras vos a futuro para ti, para tu esposo, para tu hijo? Bueno, hay una frase que leí que me gustó mucho de Facundo Cabral cuando murió su hija y su mujer en un accidente. Dice que le llamó la Madre Teresa de Calcuta y le dice: te va a sobrar mucho amor. Así que la llevó a Calcuta a lavar a leprosos. Y lo que me acabas de decir me hizo acordar esa frase. Yo creo que todo el amor que tengo por Milagros es lo que estoy dando en esa pastoral. Y es lo que me mueve. Y lo que yo quiero para mi hijo y para Gustavo y para mí es paz. Paz en nuestros corazones. Nada más. Mucha paz. Y que le pedimos al Señor para que te brinde a ti y a tu familia esa paz. Gracias por abrirte con nosotros. Sé que es un tema, no es un tema fácil de abordar. Te doy gracias por haber aceptado esta invitación a grabar con nosotros. Sabemos que este testimonio va a ser de mucha bendición para las personas que lo escuchen. No me queda más que nuevamente pedirle a Dios que te bendiga a ti, que bendiga a tu familia y a todos nuestros oyentes, que se lleven esta luz que Dios nos ha dado a través de este testimonio, de hablar con sus hijos, hablar, comunicarnos, y también que aún en los momentos más difíciles se le puede encontrar sentido al dolor y al sufrimiento. Por más que la noche sea larga, siempre va a haber un nuevo amanecer. Muchas gracias, Nati, por estar con nosotros. Gracias a vos. Y nos volvemos a encontrar. Este es el fin de nuestro programa. Mientras tanto, en el abrazo del Señor estamos todos. Gracias. Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.